Esta sentencia podría llevar a modificaciones constitucionales, el artículo 38 en particular. ¿Y cómo estamos en este tema en la Constitución local de aquí de la Ciudad de México? Fíjate que en la Constitución no lo abordamos, ¿no? Sí abordamos a las personas en situaciones privadas de la libertad en nuestros grupos prioritarios de atención prioritaria, y yo creo que por ahí tenemos que avanzar. A ver, los razonamientos para en contra de este tipo de sentencias tienen que ver como los razonamientos como cuando la mujer se decía por qué la mujer no podía votar. Entonces decían, no, las mujeres no pueden votar porque son influenciables, como si todos los demás no lo fuéramos, ¿no? O porque, y bueno, lo que la historia habló fue que pues, no, ¿verdad? Pues cada quien vota por quien quiere, ¿no? Influenciada por lo que quiera, ¿no? Y en esta lógica también son de las cosas que se asumen en términos culturales para no permitir el derecho al voto. Así que tú tengas una población ahí cooptada, que ofrezcas cosas y que porque ofreces cosas vayan a votar por ti. Ese tipo de cosas instrumentalistas que creo que por su propio pie histórico pues caen. La otra tiene que ver en términos operativos, y la sentencia la verdad es que es muy responsable en eso, porque no te dice mañana vas a operarlo, ¿no? No te dice, a ver, haz un plan piloto de cómo se podría operar, ¿no? Pues estamos hablando de cómo hacer posible el que puedan ejercer su voto estando privados de esa libertad las personas. Entonces estamos hablando en términos concretos de lo que plantea la sentencia, de que vamos a verlo operarlo dentro de 4 o 5 años para ver cómo se operaría verdaderamente. Pero eso no quita lo que nosotros decíamos en términos de que es una discusión que se tiene que dar, ¿no? Estamos hablando de que la mayoría de los países europeos no tienen restricción al respecto, que es una discusión pasada esta parte, y que aparte tenemos nuevas leyes, como la nueva ley de ejecución penal, que te está hablando de reinserción. ¿Cómo puedes hablar de reinserción si tienes categorías o tienes limitación de libertades como esta, ¿no? Que no te permiten exactamente después tener un proceso de reinserción social, ¿no? Presidenta, esto es primero, se menciona particularmente las personas que están en prisión preventiva, pero ya usted mencionaba que no solamente, sino también a otras que ya son sentenciadas. Eso deberíamos estar discutiendo. En la sentencia nada más habla prisión preventiva, y ahí fue donde, digamos, la argumentación pudo hacer que la sentencia se aprobara, porque es una interpretación, sí, de la Constitución, pero habla finalmente de que cuando estás en sentencia preventiva no estás señalado como culpable. En prisión preventiva no, es decir, hay una presunción de inocencia todavía, y entonces limitar el derecho ante una presunción pues no era lo correcto, y ahí con esa interpretación fue que de los elementos por los que la sentencia fue emitida, tal como fue aprobada. La discusión, nosotros lo que decimos es, pues ya entramos en esa discusión, pues entrémoslos también con sentenciados, ¿no? Oiga, es un tema que públicamente no se ha abordado mucho, pero ¿se podría saber o hay alguna idea de qué tanta conciencia tiene la gente que está privada de la libertad de reclamar este derecho? Yo creo que muy limitada, al igual que nosotros. Yo creo que, a ver, esa es una parte bien importante, que bueno que me lo preguntas. Yo tengo esta visión. Generalmente tenemos ciertas restricciones en la... Sobre todo aquí en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México ahora, que es donde se supone que está más politizada la gente, que está más consciente. Es que la prisión, la cárcel, o los que están ahí, se hace cuenta que son como un reflejo igual de los que estamos afuera, ¿no? O sea, de repente pensamos que es así como una isla donde quién sabe quién está, porque quiénes saben son los que delinquen, ¿no? Y no es cierto, es decir, hay de todo, muy malos y otros que quizás no deberían estar ahí, ¿no? Y el nivel de conciencia política es casi muy parecido al nivel de los de afuera. O sea, tenemos poca participación política, esa es la verdad, ¿no? Si ves, tuvimos hace poco una gran participación electoral, pero esa gran participación electoral, veamos cómo viene ahora las intermedias, y eso pasa y sucede. Tenemos lugares en esta ciudad y en este país donde no votan más del 20% de las personas. O sea,
Eso por un lado, el voto. Y luego tenemos una visión muy limitada de lo que es la participación política, ¿no? Porque finalmente también los mecanismos de participación política siempre han estado ligados tradicionalmente a los partidos políticos. Y no es cierto, tú sabes que la participación política va más allá de los partidos políticos. Y en una ciudad como la nuestra, tiene muchos mecanismos de participación que podrían ser. Mira, nunca nos ponemos a pensar que en buena o mal, es decir, con diferentes mecanismos, ¿tú crees que adentro del sistema penitenciario, ahorita en Santa Marta, se organizan? Se reparten cómo van a estar, quién va a limpiar la zona común. Ahí se pelean, pero igual que en cualquier unidad habitacional de esta ciudad, ¿eh? O sea, se organizan, hay participación, pero como que no logramos incorporar eso como parte de nuestra sociedad, de nuestra vida social, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la cárcel es la escoria, ¿no? Tratamos de no pensarlo, de no mirarlo, y entonces tenemos estas limitaciones, por ejemplo, a decir, hijo, ¿habrá mayor participación adentro que, si el nivel de participación será mayor en electoral adentro que afuera? Yo diría que casi va a ser el mismo. Estando afuera o adentro vas o no vas a votar, ¿no? ¿No? ¿Estás de acuerdo? Entonces es como muy paralelo, ¿no? Yo lo que creo es que tendremos que ir fijando, a ver, mientras más también vayamos mejorando los procesos de credibilidad democrática, también estos procesos podrían ser más fáciles, ¿no? No confiamos en nosotros, no podemos poner el voto electrónico porque siempre dudamos de que algo va a pasar. Tenemos elecciones cuidadas por ciudadanos y ustedes que han cubierto eso saben que es súper difícil hacer ciertas cosas, ¿no? Y luego todavía dicen que se pueden hacer y dices, pues hay 10 ciudadanos ahí que apenas si se conocen afuera. Ponerse de acuerdo en un segundo para hacer una tranza ahí, pues está cañón, ¿no? Pero no confiamos. Entonces imagínate, si decimos, ahora le vamos a lo electrónico, como en muchos países, ¿no? O que empiezas a votar 2 meses antes por correo. Pues como no creemos, pues sale peor. Entonces, estos procesos, cuando vamos con personas privadas de la libertad, se complejizan mal por eso mismo, ¿no? Porque van a decir, ahora vamos a tener urnas embarazadas carcelarias. Oiga, pero es un proceso que se ve muy difícil, no de 4 o 5 años, como usted dice, a lo mejor de más, porque ni se les ve ni se les oye, ¿no? Es correcto, pero yo creo que esta sentencia, a ver, el que tengamos dificultades en operación no quiere decir que no podamos avanzar en lo que yo dije y planteé y lo plantearon muy bien. No es nada más esta sentencia, es romper culturalmente con muchas otras cosas que no nada más son el voto y no nada más son personas privadas de la libertad. O sea, en este país se limita el voto igual en términos de si tienes una discapacidad psicosocial no puedes votar, ¿no? Se limita el voto si no tienes, por ejemplo, accesibilidad, que todavía no logramos el 100% de accesibilidad en casillas, ¿no? Se limita el voto si eres ciego y no tuviste o no está, esas casillas son apenas algunas pocas, no son todas, la totalidad habilitadas para personas con discapacidad, ¿no? Entonces yo creo que nos coloca en eso, pero nos coloca más allá en términos del propio de cómo vemos a las personas privadas de la libertad y cómo vamos avanzando en la nueva ley de justicia, la nueva ley nacional de penal, ¿no? Y también cómo vamos avanzando en términos de romper estereotipos a otras visiones. Yo creo que la interpretación es bien importante, porque lo que hacen ellos es hacer una interpretación no formal de la Constitución. O sea, la hacen cambiando el contexto y yo creo que eso es lo que necesitamos. Si tú me dices, necesitamos una nueva Constitución, pues más bien necesitamos, aunque fuese nueva, si tenemos interpretaciones formales, vamos a seguir mal. Necesitamos más bien operar interpretaciones más, como lo hicieron aquí, de manera progresiva, evolutiva, extensiva de los derechos.
Presidenta, pero también un aspecto que se debe tomar en cuenta es de que el sistema penitenciario, precisamente de aquí de la ciudad, es uno de los que más recomendaciones ha recibido por parte de ustedes. Estas modificaciones finalmente podrían mejorar las condiciones de las personas en Totalmente, totalmente. Yo creo que todo lo que aprenda a que el sistema penitenciario avance sobre la reinserción, es decir, avance sobre pensar que las personas privadas de la libertad están ahí no por lo que son, sino por lo que hicieron, y que además el Estado tendría la responsabilidad de apoyar a que cuando regresen a la sociedad no regresen como muchas veces sexualmente se dice de que fueron una universidad del crimen, sino más bien una universidad que les permita pues pagar lo que tienen que pagar ante la sociedad, pero a su vez también poder tener oportunidad de hacer otra cosa y de vivir de otra cosa y de otra manera cuando salgan, ¿no? Oiga, bueno, si me puede decir algunos países que ya tengan instrumentado este tema, ¿y cómo se ubicaría México de poner en marcha esto de que las personas... Fíjate que se ubicaría en la mitad, porque hay países que ya lo tienen hasta para sentenciados. 18 países que son europeos todos tienen permitido el voto sin restricción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Puede ser ya un preso sentenciado y tienes derecho a votar. Son Albania, Azerbaiyán, Croacia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Islandia, Lituania, Moldovia, Montenegro, los Países Bajos, Portugal, Eslovenia, Suecia, Suiza y Ucrania. 12 países lo tienen limitado, ¿sí? Pero lo tienen el derecho al voto, como sería lo que estaríamos avanzando aquí, ¿no? Es Austria, Bosnia y Herzegovina, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Rumania y España, ¿no? Y hay también países que lo tienen totalmente restringido para cualquier persona, ¿no? Pero la discusión, el resto de los países no tienen así, la discusión está se está dando en el mundo, ¿no? Nos coloca a nosotros a la mitad. ¿A la mitad de qué? ¿No? Porque no la tenemos total. Entre la avanzada y la retaguardia, exactamente. No estamos tan peor. Presidente, ¿ustedes estarían yendo a los penales a platicar con los reos de este derecho? Sí, fíjate, yo creo que sí es una buena parte de lo que da y lo que hay que discutir y de formación. Ahí ahorita vemos con como lo ha platicado Iván, ¿dónde está? Está aquí fuera. Bueno. A ver cómo lo han avanzado acá. Y en otro tema, Presidenta, ustedes se han acercado con la familia y con la joven que acusa ser víctima de presunta violación por 4 elementos. Estamos buscándola, no hemos tenido éxito, pero sí estamos en eso. Nos interesa mucho tener contacto con ella. ¿No se abre de oficio en este caso? A ver, estamos ya con una solicitud de información con la Procuraduría. ¿Solo con la Procuraduría y no con la Secretaría? Ahorita se envió déjame ver, nada más a la Procuraduría ahorita para ver cómo está la investigación. O sea, ¿cuál es el estatus? Sí, información completa de qué está pasando. ¿Con la familia, no, todavía? Con la familia todavía hoy estuvimos... Tratando de contactarlos. Sí, tenemos ya apenas tuvimos los datos de contacto, estamos intentando contactar. No, yo creo que para el lunes ya les tendremos información. Hay mucha confusión en la información, no se puede decir nada todavía, ¿verdad? No, mira, lo que nosotros sabemos, y eso es lo que se está planteado, es que hubo una primera declaración, que esta declaración se quedó inconclusa y que por lo tanto pues la Procuraduría está armando el expediente, pero que pues se requieren mayores elementos. Nosotros ya tenemos ya pudimos localizar mayores datos de la mamá de la víctima y vamos a acercarnos. Estamos en eso. Pues no sé si buscar darle acompañamiento. Eso es exactamente todo. Toda esa parte, pero no hemos tenido contacto todavía físico. No, ya a última instancia yo creo que vamos a operar el día de hoy, ir hasta, no sé, buscarla como sea. Las pláticas del visitador para el sistema penitenciario. ¿Cómo piensan socializar esto en el sistema penitenciario? Socializar que la sentencia.
Bueno, ahorita como acaban de decir, pues la sentencia apenas se está dando a conocer y tiene un periodo de 6 años para que se empiece a aplicar. Y en realidad cae más la responsabilidad en el INE de que empiece a promover con algún programa piloto para que se pueda implementar en alguno de los sistemas penitenciarios. Pero todavía, digamos, del sistema penitenciario todavía no hay una responsabilidad en específica, sino más bien la sentencia obliga al INE a que empiece a ver con los diferentes sistemas penitenciarios la posibilidad de llevar a cabo un programa piloto hacia dentro de 6 años más o menos. Eso es. Pero digamos, una obligación directa ahorita al sistema penitenciario a partir de esta sentencia no la hay. Sí, te digo, el lunes vemos, no queremos presionar mucho en la parte de mediática, porque parte del asunto de que no estén ahí en contacto con la autoridad tiene que ver con que hubo esta filtración con los nombres y todo lo demás, y están... Perdón mi ignorancia, ¿pero ustedes acompañan a petición de la familia o cómo podría ser su acompañamiento si es que tiene la que familia ser, se muestra no, a renuente? ver, no, en acompañamiento las víctimas tienen que estar de acuerdo en que nosotros los acompañamos. Si no, ahí quedó. No, nosotros seguimos investigaciones y todo lo demás, pero no presionamos a las víctimas. Yo creo que esa parte importante, todo este proceso que estamos viendo de lo que ha pasado esta semana, tiene que ver con procesos de revictimización y pues la comisión no estaría... Está para eso. No estamos para eso, al contrario, ¿no? Pero el lunes ya si quiere. Pues sería importante que ella denunciara, ratificara la denuncia. No, porque parece que no nada más, estamos esperando la información, pero no nada más de ratificación, sino de ampliación.